Las palabras tienen poder cuando decides escucharlas. Bienvenido a De Fondo, un libro, el espacio donde convertimos lectura en claridad y claridad en acción, porque un buen libro nunca guarda silencio. O sea, imagínate la escena. Estamos en la sala número 7 de un tribunal, es lunes por la mañana, el aire está pesado, denso, cargado de esa adrenalina pura y tóxica que solo existe en los litigios de altísimo nivel. Sí, la tensión se puede cortar con un cuchillo ahí. Totalmente. Y en el centro de todo este circo romano moderno está Julian Mantle, un abogado estrella, un titán implacable de los juzgados, famosísimo por sus trajes italianos a la medida de $3,000 y por una obsesión casi, digamos, feroz por el éxito y el dinero. 100% depredadora, diría yo. Exacto. Está en la cúspide absoluta de su carrera, defendiendo el importantísimo caso Air Atlantic. Las miradas de todos están sobre él. Y de repente, la máquina se rompe. Se derrumba por completo. Cae al suelo de manera fulminante, en pleno tribunal. O sea, no es un tropiezo, no es un mareo por no desayunar. Es un colapso total. ¡Wow! Se retuerce en el piso de caoba, sudando frío, temblando como una hoja bajo la mirada de un juez atónito. Su asistente grita aterrorizada pidiendo ayuda médica. Y lo que está sufriendo en ese preciso instante, frente a decenas de personas, no es fatiga. ¿Para nada? Es un infarto masivo. Un fallo sistémico provocado directa y exclusivamente por el estrés brutal, desmedido y crónico de su estilo de vida. Es como si hubiera llevado el motor de un auto deportivo a 10,000 revoluciones por minuto durante 20 años seguidos, hasta que el bloque del motor simplemente estalló. ¡Qué buena analogía! Y a ver, lo verdaderamente fascinante de este análisis, lo que hace que esta inmersión profunda en nuestras fuentes de hoy valga la pena, es que este colapso médico no fue el final de su historia. No, biológicamente casi lo fue, claro, pero a nivel vital fue el verdadero comienzo. Y, pues nuestra misión hoy es desentrañar lo que sucedió a partir de esa ambulancia. Porque sobrevivir a ese evento forzó a Julian a tomar una decisión que para su círculo social parecía una locura clínica. O sea, decidió vender absolutamente todo. Y cuando el texto dice todo, es todo. Fíjate, su mansión, su isla privada, sus acciones y, por supuesto, la joya de la corona, que era su adorado y emblemático Ferrari rojo. Su identidad entera, prácticamente. Exacto. Lo liquidó todo para desaparecer y viajar al Himalaya. Hay que detenernos a analizar ese contraste un segundo, porque la forma en que el texto describe su regreso es impactante. Años después de desaparecer del mapa, Julian regresa. Aparece de la nada. Sí, se presenta sin previo aviso en el despacho de su antiguo colega John. Pero el hombre que entra por esa puerta ya no es el anciano prematuro gris y enfermo de 50 y tantos años que salió en camilla. Es otra persona. Luce 30 años más joven. 30 años. Su postura es vibrante, su rostro no tiene una sola arruga de tensión, sus ojos brillan. Posee un conocimiento místico profundo y una paz que antes le era totalmente ajena, o sea, casi alienígena para él. Claro, es que el cambio es radical. Yo lo veo así, mira. La vida anterior de Julian era como un tren bala de máximo lujo. Iba en primera clase, bebiendo champaña carísima, viajando a 300 kilómetros por hora, pero el tren se dirigía directamente hacia un puente roto en la oscuridad. Directo al abismo. Exactamente. El infarto no fue una tragedia aleatoria. Fue el freno de emergencia que, aunque violento, le salvó la vida. Y lo que queremos descubrir hoy, para quienes nos escuchan, es qué mecanismos, qué sabidurías aprendió en esas montañas para lograr esta transformación celular y mental. Pues si conectamos este asombroso cambio físico con el panorama general de lo que aprendió de los grandes sabios de Sivana, nos encontramos con algo muy curioso. El método que Julian trajo de vuelta no es una lista aburrida de reglas corporativas. Ni un manual clínico, claro. Exacto, no es un manual de psiquiatría. Es una fábula. Y hay una razón neurobiológica para esto. El cerebro humano retiene imágenes absurdas y narrativas mucho mejor que los datos abstractos. Tiene todo el sentido del mundo. Por eso, los sabios empaquetaron toda su filosofía en una fábula mística llena de símbolos muy específicos, casi oníricos. O sea, hablan de un jardín esplendoroso, un faro altísimo, un gigantesco luchador de sumo, un cable de alambre rosa y un cronógrafo de oro.
Suena un sueño súper extraño. Lo es, pero cada elemento fue diseñado como un ancla mental para codificar principios muy profundos de autogestión. A ver, el texto marca la pauta de toda esta filosofía con los dos primeros símbolos, que la verdad me parecen la base operativa de todo lo demás, el jardín y el luchador de sumo. Y me encantaría que desmenucemos qué significan realmente. Claro, más allá de la metáfora poética. Pues mira, el jardín representa, de manera directa, la mente humana. Los sabios enseñan que la mente es como un terreno ultra fértil. Ajá. El problema es que la mayoría de las personas dejan que cualquiera arroje basura en ese terreno. Si dejamos que las malas hierbas echen raíces, pues consumirán todos los nutrientes y arruinarán el paisaje. Y esas malas hierbas vendrían siendo los pensamientos, ¿no? Exacto. Los pensamientos negativos constantes, las rumiaciones sobre el pasado, las ansiedades por el futuro. En la fábula, a esto le llaman fugas de energía. Me gusta ese término, fugas de energía. Y luego, pisando fuerte en medio de este jardín mental, aparece un inmenso luchador de sumo. Este personaje no está ahí por casualidad. ¿Qué representa? Representa un concepto fundamental del desarrollo humano llamado Kaizen. Es una palabra de origen japonés que significa mejora constante, evolución continua. La lección del luchador es contundente. El éxito externo, el control sobre el entorno, siempre de manera invariable, empieza por el dominio interno. Cero atajos. No hay atajos, exacto. Pero a ver, yo me pongo a pensar con un poco de escepticismo práctico, digamos. Sueña hermoso en papel, pero ¿cómo domina realmente su mente un profesional saturado hoy en día? Es la gran pregunta. O sea, alguien que tiene 3 empleos, deudas o un abogado que vive a base de café y demandas, suena a algo muy esotérico, ¿eh? A un consejo de taza de té que te dice, solo piensa en cosas buenas y ya. Sabemos que la psicología humana no funciona así. Totalmente de acuerdo. Es una excelente objeción y es exactamente lo que el mismo colega de Julian, John, plantea en el texto. ¿Ah, sí? ¿Y qué le contesta? Julian le explica que no basta con el simple deseo de tener una mente tranquila. O sea, la mente no obedece a deseos, obedece a entrenamiento. Hay que tratar la atención como si fuera un tejido muscular. Como ir al gimnasio. Exactamente. Y para hipertrofiar ese músculo, los sabios le enseñaron una técnica muy específica llamada el corazón de la rosa. El mecanismo es sorprendentemente analógico. A ver, cuéntame. Consiste en tomar una rosa natural, aislarse en un lugar absolutamente silencioso y simplemente mirar fijamente el centro de la flor. El objetivo es anclar el 100% de la atención consciente en su color, en la textura de los pétalos, en su diseño geométrico. Uy, yo me imagino que la mente empieza a gritar a los 3 segundos. Sí, totalmente. Al principio, la mente, que está acostumbrada a la sobreestimulación constante, se revela. A los pocos segundos, divaga, salta a la lista del supermercado, a los correos sin responder. A las preocupaciones financieras, claro. Pero la técnica no consiste en no distraerse. Consiste en el acto de notar la distracción y forzar a la mente a volver a la rosa una y otra vez. O sea, la repetición es el ejercicio. Exacto. Desde la neurociencia moderna, lo que esto hace es desactivar la red neuronal por defecto, que es la parte del cerebro que genera la rumiación y la ansiedad, y activa las redes enfocadas en tareas. ¡Wow! Al hacer esto día tras día, se entrena la capacidad de concentración sostenida. Se cierran físicamente esas fugas de energía porque le quitas el combustible, que es tu atención, a la preocupación crónica. Es literalmente hacer pesas, pero usando la corteza prefrontal. Entrenas la capacidad de decidir en qué piensas. Y entiendo que esta concentración es solo la base del Kaizen, porque Julian también menciona que esta mejora continua requiere una limpieza del entorno. Sí, el ritual de la simplicidad. Hay un momento donde habla de eso y le aconseja a John medidas bastante drásticas para recuperar su tiempo. Le dice que deje de leer el correo basura, que venda su teléfono móvil y que tire su localizador, su beeper, a la basura. Y aquí, ojo, pausa aquí. ¿Qué pasó? En ese entonces se hacía así, tirando el buscayol y el teléfono. Pero hoy en día la analogía actual sería desactivar todas las notificaciones del celular, borrar las aplicaciones que roban tiempo o hacer un detox digital estricto. Claro, es una actualización crucial. No podemos simplemente tirar la computadora por la ventana hoy en día, o sea, nuestras vidas operan a través de esas pantallas. Exacto, nos despiden del trabajo. Sí, pero el principio subyacente que los sabios intentaban transmitir sigue absolutamente intacto. No hay que permitir que el ruido exterior devore el silencio interior.
Me encanta esa frase. Hay que erigir barreras, proteger el espacio mental con uñas y dientes, porque la atención es el recurso más monetizable del siglo XXI, y todo el mundo está intentando robarla. Completamente de acuerdo. Y habiendo establecido esta base de proteger la atención, el texto da un salto hacia tácticas que ya no son solo de mantenimiento, sino de ataque. De todo el material que revisamos, hay estrategias que cambian el juego por completo. Son los pilares inquebrantables del método. Sí, y tenemos que hacer una pausa seria aquí. Si te vas a quedar con algo de este libro, que sean estos puntos. Totalmente. Son los elementos verdaderamente transformadores para cualquiera que nos escuche. Así es, son herramientas de poder absoluto. Y aquí es donde la mecánica del libro se vuelve realmente fascinante. Entremos a la primera gran herramienta de poder, el pensamiento opuesto. Al principio suena un poco a positividad tóxica, la verdad. Sí, puede sonar así, pero tiene una base lógica brutal. Es una de las tácticas más brillantes. Los sabios le enseñaron a Julian un principio cognitivo ineludible. ¿Cuál es? La mente consciente es como un proyector de diapositivas que tiene una limitación de hardware. Solo puede proyectar una sola imagen a la vez. O sea, no hay multitarea real. Exacto. Es imposible mantener dos pensamientos conscientes y contradictorios en el mismo milisegundo. El ancho de banda de la memoria de trabajo simplemente no lo permite. ¿Tiene lógica? Entonces, el secreto no es reprimir la negatividad. Si intentas no pensar en un elefante rosa, pues vas a pensar en un elefante rosa. Claro, la ironía del control mental. La táctica es el reemplazo inmediato. En el instante exacto en que una diapositiva de miedo o de carencia entra en el proyector mental, hay que expulsarla introduciendo voluntariamente una imagen de grandeza, de gratitud o de éxito. Es una reprogramación en tiempo real. O sea, no te sientas a debatir con tu ansiedad sobre por qué todo va a salir mal. Simplemente le cambias el canal. Secuestro cognitivo a tu favor. Fíjate que esto conecta perfectamente con la manera en que estructuramos el futuro. Porque dominar el pensamiento presente está muy bien, pero ¿cómo logramos metas a largo plazo sin sabotearnos? Eso nos lleva a la segunda herramienta de poder, la fórmula de la presión positiva. Que en la fábula está representada por un inmenso faro brillante. Exacto. El método desglosa que para llegar a un objetivo, la visión clara y los plazos son importantes, sí, pero el motor, el verdadero combustible inagotable, es esto que llaman presión positiva. Y esto responde a uno de los grandes misterios del comportamiento humano. O sea, ¿por qué abandonamos nuestras resoluciones tan rápido? ¿Por qué será? El gimnasio en enero, por ejemplo. Sí, el clásico. La respuesta es que es absurdamente fácil rendirse en la oscuridad cuando nadie nos está observando. El costo social de fracasar en privado es cero. Ah, claro. Si nadie lo sabe, a nadie le importa. Exacto. Julian cuenta cómo los sabios abordaban esto en las montañas. Cuando uno de ellos tomaba una decisión difícil, como hacer un ayuno prolongado o levantarse de madrugada a meditar a temperaturas bajo cero, no lo anotaba en un diario privado. ¿Qué hacían entonces? Hacía un compromiso público y solemne frente a toda la comunidad. Y si fallaba, la consecuencia no era una palmadita en la espalda. El castigo autoimpuesto era meterse bajo una cascada de agua helada en pleno Himalaya. Agua del deshielo del Himalaya, eso no es solo presión, es supervivencia básica. Literalmente. Pero la psicología detrás de eso es fascinante. No están apelando a la fuerza de voluntad iluminada, están hackeando el miedo humano más primitivo, el miedo a la vergüenza, al rechazo de la tribu. 100%. Al contarle a las personas correctas cuál es nuestra meta, ese miedo natural a quedar como un charlatán o a fallar ante los demás deja de ser un obstáculo y se convierte en un viento huracanado a nuestro favor. Nos empuja a seguir adelante, ese martes por la mañana cuando la motivación mágica desaparece por completo. Es usar la naturaleza humana a favor del objetivo. Y, pues, una vez que tienes ese impulso, necesitas saber en qué gastarlo. Claro, la dirección. Ahí entra la tercera herramienta de poder, simbolizada por el cronógrafo de oro en la fábula. Es el pilar del dominio del tiempo, conocido en la economía como la regla del 20 o el principio de Pareto. El famoso 80-20. Sí, se basa en una asimetría matemática. De la vida, el 80% de los resultados positivos que experimentamos provienen de apenas el 20% de nuestras actividades. La gran mayoría de lo que hacemos en el día es ruido estático. Y el autor usa una analogía en el texto que es visualmente, imposible de olvidar,
para explicar esto. Compara la gestión del tiempo y la vida misma con una larga tira de tocino. Es una imagen ciertamente poco ortodoxa para un sabio del Himalaya. Es rarísima, pero funciona perfecto. El argumento es que para ser verdaderamente dueño del tiempo, hay que desarrollar la habilidad clínica de separar la grasa de la carne. A ver, explícanos eso. La grasa representa todas esas actividades de bajo impacto que consumen horas pero no generan valor real. O sea, entrar en debates inútiles en redes sociales, preocuparse por tragedias sobre las que no se tiene control, asistir a reuniones que pudieron ser un correo electrónico, todo eso es grasa. Grasa pura. La carne, ese 20% nutritivo, es el trabajo profundo e ininterrumpido en proyectos vitales, el tiempo de calidad real con la familia, el cuidado riguroso de la salud física. La lección del cronógrafo de oro es implacable. Si deliberadamente llenamos la agenda con la carne, física y temporalmente, no quedará espacio para malgastar en la grasa. El tiempo inútil se asfixia por falta de espacio. Y esta es la transición natural hacia el desafío más grande que presenta el material. Porque, digamos, debatir sobre la filosofía del tiempo o la presión positiva en abstracto es intelectualmente estimulante, pero el conocimiento sin ejecución es solo entretenimiento. Totalmente. El valor real de lo que aprendió Julian Mantle radica en su aplicación mundana. O sea, ¿cómo bajamos todo este sistema del Himalaya a la ruidosa realidad de un miércoles por la mañana antes de ir a la oficina? Exacto. Hay que traducir la mística en logística. El libro ofrece tácticas muy específicas para la trinchera del día a día, como hacks de vida. Hablemos de cómo arrancar el día. La primera gran práctica es lo que el texto llama la pregunta del lecho de muerte. Fuerte el nombre. Sí, y la regla de oro es que debe ejecutarse en los primeros 10 minutos después de abrir los ojos. Y la neurociencia apoya firmemente a los sabios en esto. Fíjate, los primeros momentos del despertar son un estado de ondas cerebrales donde la mente es hipersugestionable. Como una esponja. Tal cual. Lo que absorbe el cerebro en esos minutos iniciales calibra el nivel de cortisol y la actitud del resto de la jornada. Por eso, en lugar del reflejo moderno de agarrar inmediatamente el celular para consumir crisis internacionales o correos de trabajo atrasados, el método exige aislarse físicamente. Entrar en el santuario de silencio. Sí, así sea una esquina de la habitación. Y en esa quietud absoluta hacerse una pregunta radical, cruda y profundamente incómoda. ¿Qué haría hoy? ¿Cómo trataría a los demás hoy si supiera con certeza que es mi último día en la Tierra? Es una bofetada de perspectiva. Y lo brillante de esa pregunta no es que te vuelva morboso o triste, sino que actúa como un bisturí mental. Corta la grasa al instante. Te aterriza de golpe. Si hoy es el último día, esa discusión amarga por un error de formato en un documento pierde el 100% de su importancia gravitacional. Y de pronto, mirar a los ojos a un hijo mientras desayuna o tomar un café con presencia total se vuelve la máxima urgencia. Te obliga a operar desde la claridad, no desde la inercia. Filtra las prioridades falsas. Y siguiendo con esa línea de control de impulsos, hay otra práctica fascinante inspirada en el símbolo del cable de alambre rosa de la fábula. Ah, el alambre rosa, sí. El alambre rosa representa la fuerza de voluntad que está formada por miles de pequeños hilos de disciplina que juntos son irrompibles. Para engrosar ese cable, el texto propone una prueba de fuego, que es hacer un voto de silencio. Un día entero. El reto consiste en pasar un día entero, o al menos un bloque de varias horas, sin iniciar ninguna conversación, abriendo la boca única y exclusivamente para responder preguntas directas y de manera súper concisa. Ahora, pongamos los pies en la tierra. Si alguien llega a una oficina corporativa moderna, con reuniones colaborativas, y decide aplicar un mutismo absoluto frente a sus jefes y colegas, pues probablemente termine perdiendo su empleo. Sí, lo van a mirar muy raro, seguro. Pero el núcleo de la idea es brillante si lo adaptamos. No se trata de aislarse socialmente, se trata de la contención. Es un ejercicio para aprender a morderse la lengua. A ver, danos un ejemplo de adaptación. Se puede adaptar como un reto de 24 horas de cero negatividad vocal. Es decir, tú dices, hoy, pase lo que pase, no voy a verbalizar ni una sola queja, no voy a participar en ningún chisme de pasillo y no voy a interrumpir a nadie por ego. ¡Guau! Eso es dificilísimo. Es un reto gigante.
Detener esa urgencia física de opinar o quejarse es literalmente llevar el autocontrol al gimnasio. Cuando logras dominar tu lengua, empiezas a dominar tu mente. Es un freno al impulso puro. Y hay algo fundamental que cruza todas estas prácticas. Ya sea mirar la rosa, hacerse la pregunta matutina o practicar el silencio, ninguna de estas acciones funciona si se hace solo cuando hay motivación. Claro, la motivación va y viene. Exacto. El libro revela el mecanismo subyacente de la transformación a través de la regla del 21. No se puede simplemente decidir borrar un mal hábito como quien borra un archivo de una computadora. El cerebro no funciona por eliminación, funciona por sustitución. Tienes que construir una carretera nueva para que la vieja se llene de maleza. Pero, ¿por qué exactamente 21 días? ¿Qué tiene de mágico ese número? No es magia, es la biología de la neuroplasticidad. Cuando intentamos un comportamiento nuevo, es como intentar caminar por primera vez a través de una selva virgen con un machete. ¿Agotador? Requiere un gasto calórico inmenso. Es agotador, y el cerebro lo odia porque busca la eficiencia siempre. Pero si recorremos exactamente ese mismo camino durante 21 días consecutivos, sin saltarnos ni uno solo, las neuronas que se disparan juntas se conectan. Es el principio de que las neuronas que se encienden juntas se conectan juntas. Ajá, ¿crean un circuito? El cerebro recubre ese nuevo camino neuronal con mielina, haciéndolo más rápido y eficiente. Alrededor del día 21, esa selva impenetrable se convierte en un sendero pavimentado. El nuevo hábito requiere menos esfuerzo que no hacerlo. Se ha invertido tanta energía en la nueva ruta que el hábito viejo, por simple falta de uso, termina atrofiándose. Es fascinante cómo funciona nuestra mente. Entonces, haciendo un zoom hacia afuera, alejándonos de los detalles de las neuronas, el tocino y el agua helada, ¿cuál es la pintura completa? El panorama general. Sí, empezamos con un abogado multimillonario colapsando por un infarto, y pasamos por monasterios y símbolos crípticos. ¿Hacia dónde converge toda esta filosofía? Para encontrar la gran síntesis de todo este material, tenemos que mirar los últimos símbolos de la fábula con la que los sabios instruyeron a Julian. La historia del luchador de sumo culmina cuando despierta gracias al aroma vigorizante de unas rosas amarillas. ¿Las rosas amarillas? Sí. Al levantarse, descubre frente a él un sendero incrustado de diamantes y comienza a caminar por él, experimentando una felicidad y una plenitud que nunca antes había conocido. Ese es el clímax del relato. ¿Y cómo se traduce ese sendero de diamantes a la existencia moderna? O sea, para nosotros hoy. Se traduce en la gran revelación que salvó la vida de Julian Mantle. La mentira más grande de su antigua vida, la que casi lo mató, era creer que el éxito es un destino acumulativo. Creía que la felicidad estaba estacionada en la entrada de su casa en forma de un Ferrari rojo brillante. Y no era así. Para nada. La filosofía de Sivana establece que el verdadero éxito no tiene relación con el estatus o la acumulación patrimonial. Se mide por la calidad del servicio que se aporta a los demás y por la capacidad cognitiva de habitar plenamente y sin culpas el momento presente. Es la trampa clásica. Sacrificar la vida de hoy para supuestamente disfrutarla de mañana, olvidando que el mañana no le está garantizado a nadie. Exactamente. Hay una metáfora arquitectónica en el libro que es preciosa. Habla del Taj Mahal, una de las maravillas del mundo. Sí, lo menciona. No se construyó por arte de magia en una semana. Se levantó bloque a bloque, piedra a piedra, bajo un sol abrasador a lo largo de más de 2 décadas de labor diaria. El mensaje es que una vida de grandeza, una vida con significado real, se construye exactamente igual. En lo cotidiano. Sí, se edifica en la monotonía del día a día, con pequeñas victorias constantes y silenciosas. La advertencia central es trágica y hermosa a la vez. El sendero de diamantes no está esperando al final del camino, después de la jubilación o después del gran ascenso. El sendero de diamantes está bajo nuestros propios pies en este preciso segundo. Es un golpe de realidad espectacular. Todo el conocimiento, los rituales y la disciplina convergen en un mandato muy simple. No aplazar la existencia. Hay una cita del texto que resume este viaje de una forma tan rotunda que obliga a detenerse a respirar. ¿Cuál es? Dice así: no renuncies a tu destino. Lo que está detrás de ti y lo que está delante de ti importa poco comparado con lo que está dentro de ti. Uf, es la síntesis definitiva. Todo el poder de cambiar la trayectoria está guardado en el interior, no en las circunstancias externas.
Y, pues para cerrar este análisis profundo de hoy, creo que hay una provocación final, una semilla intelectual que podemos dejar plantada para que cada persona que nos escucha la analice por su cuenta. A ver, cuéntanos. El texto hace un énfasis monumental en la regla de los 21 días, en el esfuerzo sostenido de tallar ese nuevo camino neuronal en el cerebro para crear un hábito brillante y saludable. Pero hay una capa oculta en esta historia que es mucho más desafiante. ¿Qué pasaría si el verdadero reto, la parte más cruda y aterradora del cambio humano, no son esos 21 días de disciplina? Es una pregunta muy válida. Si la disciplina metódica no es lo más difícil, entonces, ¿qué es lo que realmente nos frena? ¿Qué pasaría si el verdadero y monumental obstáculo es en realidad el primerísimo segundo de valentía que se requiere para soltar tu propio Ferrari? Wow. Y no me refiero al vehículo físico. Me refiero a tener el valor crudo, casi irracional, de desprenderse de la identidad completa que hemos construido durante años. Dejar caer el ego, los títulos universitarios, el estatus corporativo, el salario seguro y la armadura de excusas que nos mantienen atados a una vida que sabemos que nos está destruyendo. El salto al vacío. Ese segundo donde tienes que aceptar quedar con las manos totalmente vacías, sintiendo vértigo, antes de poder siquiera intentar aprender algo nuevo o plantar la primera semilla en ese jardín mental. Es la muerte simbólica necesaria para el renacimiento. Dejar ir a la persona que creemos ser hoy para descubrir a la persona en la que nos podríamos convertir mañana. Tremendo. Así que la gran reflexión que queda sobre la mesa es esa. Identificar cuál es nuestro propio Ferrari rojo. Y lo más importante de todo, preguntarnos con total honestidad si estamos preparados para soltarlo. Porque un buen libro nunca guarda silencio. Esto fue De Fondo, un libro. Nos escuchamos en el próximo episodio.